Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Gustavo Riesgo, quien es doctor en computación, licenciado en filosofía y doctorando en filosofía medieval. Gustavo, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola, estar Eugenio. con la productora El Tesoro de la Isla. Realmente es un placer poder aprender para nosotros eh, y de cosas tan muchas veces difíciles y lejanas como la persona, el filósofo y doctrina que vamos a tratar hoy, que es ni más ni menos que el pseudo Dionisio Areopagita, ¿sí? Que yo creo que mucha gente, muchos argentinos, no han nunca escuchado hablar de esta figura y sin embargo es una de una de las fuentes de nuestra cultura. Ahora nos vas a explicar de qué forma, cómo llega a nosotros, qué es el neoplatonismo, cómo influye en Santo Tomás. De repente yo escuché, leí ayer preparándome un poquito que Santo Tomás cita más a él que a Aristóteles, algo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que, Gustavo, te escuchamos y en todo caso irán surgiendo algunas preguntas que te voy a hacer en esta charla así que vamos a tener. Un placer, ¿eh? Dale. Gracias. De nuevo, gracias por volver a tenerme en este espacio. Eh, Creo que es interesante cómo la otra vez que conversamos acerca de algunos temas próximos a esto, se nos fue derivando la conversación a digamos, puntos más relacionados con la cultura y la inteligencia artificial, y hoy estamos volviendo, si querés, a origen con esta inquietud de tu parte sobre la figura del pseudo Dionisio Areopagita. Decías ahí, y en cierta forma es correcto, que tiene su complejidad y tiene quizás más que nada esta distancia, pero podemos en cierta forma también atribuir algún tipo de desconocimiento a que eh, tanto el pseudo Dionisio como muchos otros filósofos o pensadores de una época que es un gozne, una articulación muy importante entre la antigüedad clásica como se la conoce y el medioevo también como se lo conoce, están en ese interregno que algunos dudan en si es antigüedad tardía o medioevo temprano, pero Claro. como sea, salvo para algunos especialistas, muchas veces queda entre los programas de dos materias, por así decirlo. Quizás puede ser a nivel eh, de un segundo nivel, o sea, el secundario o el liceo, como diríamos, o también incluso entre historia de la filosofía antigua e historia de la filosofía medieval. A veces quedan estos huecos de un periodo de los primeros siglos donde justamente quizás son más abordados algunos en su carácter de filosofía o teología cristiana, como los padres de la iglesia. No es así el caso de Dionisio, que no lo es. Entonces, de pronto puede quedar entre ciertas nieblas del tiempo, cosa que a Dionisio no le disgustaría mucho tampoco. Convengamos, si querés, en primer lugar, aclarar hasta donde se pueda que este mote o esta caracterización del pseudo es de naturaleza doble. O sea, por un lado, Dionisio Areopagita
es una figura que aparece en los Hechos de los Apóstoles como un primer converso por San Pablo en su famoso discurso en el Areópago, ¿no? De ahí el Areopagita de Dionisio, porque esta persona estaba allí y responde positivamente a ese llamado que hace San Pablo, como veo, atenienses, que son ustedes muy religiosos porque tienen, digamos, lugar para todos los dioses, incluso un dios desconocido, de ese es el que vengo a hablaros. Y esto, obviamente, es un acontecimiento del siglo I y aparecen en el año 520, en el medio de una discusión que se da sobre temas de mucha controversia durante los primeros siglos, de consolidación de la teología, pero que tiene una base filosófica importante sobre la naturaleza de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios. En ese contexto de discusión, luego de algunos concilios que definen algún tema, en manos de Severo de Antioquía aparecen los originales o copias, pero manuscritos, de Dionisio Areopagita, que apuremos decir que nada tienen que ver con el monofisismo que Severo representaba contra la doctrina ortodoxa de Calcedonia, pero Hipacio, quien lo recibe, dice, ¿cómo puede ser que han pasado 500 años y este tesoro de un autor que es cuasi apostólico o diríamos cuasi canónico, no hayamos tenido noticia porque, como bien sabes, hay una tradición muy fuerte en cartas, en testimonios escritos, en tradición oral, no menos, digamos, descartable por el sustento oral, por la coincidencia entre distintos difusores de la misma, de los primeros siglos y sus apologetas, defensores de la fe en algún caso, o como habíamos dicho antes, los padres que van como tejiendo la urdimbre de esta recepción de la fe junto con herramientas del pensamiento heredadas fundamentalmente de lo que puede llegar a ser el platonismo griego. Y en ese sentido, ¿cómo puede ser que pasaron 500 años de esto que escribió Dionisio, el del Areópago, discípulo de San Pablo, y no lo sabíamos? Duda Hipacio de esto, pero claro, en los escritos, el autor de estos libros hace referencias a su relación con el apóstol San Juan, de haber estado en la dormición de la Virgen, como que aparecen algunos elementos de juicio que luego, en función de algunas glosas que hace Máximo el Confesor, por ejemplo, son tomados como documentos verdaderos, en el sentido de que son del siglo I, y así es como están escritos, en griego, obviamente, griego de la época, entran en la recepción medieval con un peso de una autoridad muy importante, a pesar de esta duda inicial. ¿Qué sucede? También hay unos comentarios o glosas, se dicen escolia, porque están escritos en los márgenes, digamos, de
como anotaciones de quien lo lee, de Juan de Citópolis. Entonces, para el año 800 y algunas monedas, para cuando Miguel el Tartamudo le hace entrega de una copia de esto a Luis el Pío, y en la corte de Luis el Pío se encuentra Eriúgena, que es un gran traductor del griego, y hace su primera traducción al latín de esta obra de Dionisio Areopagita. Toma una vigencia que, por un lado, al estar escrito en griego ya tenía en lo que podríamos decir la tradición de la Iglesia de Oriente. No olvidemos que Constantinopla, después de la caída de Roma, siguió vigente casi 1000 años, y en lo que es la filosofía, teología de Bizancio, Dionisio Areopagita, con este peso, y no solo peso, sino importancia de lo que dice, porque no quisiera poner todo el acento es un autor cuasi canónico, hay que prestarle atención, sino con la importancia de lo que dice, que ahora conversaremos un poco más de eso, pero estamos como introduciendo la figura. Esta traducción al latín lo pone a disposición, lo hace disponible de las escuelas catedralicias, que serán luego las universidades del primer milenio. Estamos hablando de París principalmente, luego Oxford y también Bolonia, pero fundamentalmente estas usinas luminosísimas, como ya hemos dicho en algún momento, del pensamiento medieval, que tiene su apogeo, digamos, en el siglo XIII, reciben estos textos en una primera traducción de Eriúgena, pero también luego Grosseteste hace su propia traducción en Oxford, por ejemplo. La verdad es que tienen una influencia capital y, como bien decías, por ejemplo, el joven Santo Tomás, en su primer trabajo académico para recibirse de bachiller sentenciario, tiene que hacer el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. La cantidad de citas que hace de Dionisio para apoyar sus reflexiones sobre la sentencia de Pedro Lombardo son importantísimas. También después, sí, por supuesto, aparece citado en la obra capital que todos conocemos como la Suma de Teología, que en todo caso vale la pena decir que tiene su estructura basada en el pensamiento de Dionisio. Justamente la forma en que está escrita, que esto fue el primero que lo hizo fue Alejandro de Ales, un victorino, porque antes de eso el formato de recopilación, digamos, la suma sería una recopilación, ¿no? Es como decíamos el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, es recoger lo que fueron diciendo los padres de la Iglesia y otras autoridades de la teología, del pensamiento, que incluyen obviamente muchísimos temas filosóficos, ir recogiéndolos en una estructura de sentencias, de comentarios. Alejandro de Ales, cuando hace su primera suma, que pasa a conocerse como la Summa Fratis Alexandri, con sus compañeros en esa también usina que fue previa a la Universidad de París, que fue el convento de San Víctor, de donde Hugo y Ricardo son
grandes exponentes, donde Alejandro sistematiza una suma, pero claro, es Tomás de Aquino quien va a ser la suma de teología, y decíamos, esta estructura basada en el pensamiento de Dionisio tiene que ver con el movimiento que Dionisio describe y sobre el que basa su idea, que es de origen neoplatónico, que es cómo el universo surge de Dios, es el exitus en latín o el proodos en griego, el proodos, y todo el movimiento, digamos, por un lado la estasis, es decir, la dinámica que tiene, pero sobre todo es el movimiento de retorno a lo uno, el neoplatonismo, el retorno a Dios, el reditus o la epistrofe, es decir, cómo se regresa a Dios. Y exitus y reditus, o proodos y epistrofe, este movimiento de salida y retorno, es la estructura de la suma en sus tres partes, la segunda dividida en dos, pero tiene este mismo movimiento de empezar por Dios, su naturaleza, luego cómo eso se comunica, los ángeles, el hombre, la moral, los sacramentos, es decir, es los novísimos, ¿no? La vida de la bienaventuranza. Ese movimiento está recogido. Y te diría, solo para aclarar esto, que por lo menos a mí me gusta, no sé si insistir o molestar con el tema, el principal agustino es Tomás de Aquino. La persona más citada por Tomás de Aquino en la Suma de Teología no es Aristóteles, sino es San Agustín. No sé si hasta acá hemos dicho mínimas cosas de lo que se puede decir de cómo se introduce la figura de Dionisio medio por una ventana, cómo hay cierta duda de su aparición y cómo es, en todo caso, a través de la traducción latina, recibido. ¿Por qué recibido? Primero, nosotros hablamos de las recepciones de textos y de autores, sí, sí. ¿No? Pero en este caso, la mayoría de los comentadores medievales de peso, como decíamos, Grosseteste, bueno, comenzando por Eriúgena, que lo traduce, ¿no? Pero también Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, todos están convencidos que comentan, en algún caso algunos traducen y comentan, pero otros comentan. Santo Tomás no leía griego, tenía a su amigo y traductor Guillermo de Morbecque, que lo hacía por él, pero todos comentan estos textos con el peso de estar frente a una figura del siglo I. Bien, voy a hacer si te parece, Gustavo, un pequeño resumen, a ver si entendí bien. En el siglo VI aparecen unos manuscritos que llevan la firma de Dionisio. Dionisio es una persona que aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo en Atenas predica y alaba a los griegos por su religiosidad y que aún han construido, digamos, un monumento al Dios desconocido. Ese, bueno, es conocido el discurso, de ahí un tal Dionisio. Este descubrimiento del siglo VI, que bueno, que vos lo explicaste muy bien y aparte es muy apasionante como historia, tiene digamos, una ambigüedad de base que no es realmente el Dionisio del siglo I, sino que el autor
es una persona que no conocemos y quizá nunca vayamos a conocer, que es un neoplatónico. O sea, que habrá vivido en el siglo VI, siglo V, y pertenece a una escuela filosófica, vos decime si me equivoco o no después, que es el neoplatonismo, que pasa desapercibida, como bien mencionaste vos, de repente, entre la antigüedad y la Edad Media hay una serie de, no sé, supongo que está Proclo y algunos otros, que son estos neoplatónicos que son cristianos, y entonces en la Edad Media estos textos se asumen por un lado por su autoridad, no solamente por su contenido objetivo, que es extraordinario, pero también por la autoridad de haber sido escritos por un discípulo directo de San Pablo, casi, digamos, del círculo íntimo de San Pablo. Bien, es tan importante este pseudo Dionisio que el máximo, digamos, el doctor universal de la Iglesia, que es Santo Tomás, toma su estructura de sus libros, que es una estructura, como vos decís, platónica, neoplatónica, pero bueno, también es evangélica, ¿no? Porque vos tenés la parábola del hijo pródigo, es, si querés, es el mismo movimiento de salida y de regreso, ¿no? O toda la parábola del buen samaritano, en fin. No es que sea este movimiento de descenso y ascenso, o de salida y retorno, algo exclusivo del neoplatonismo, es algo de la realidad, ¿no? Y muchas veces de una realidad casi doméstica nuestra, ¿no? Uno sale de su hogar y entra, bueno, en fin. Pero, digamos, es algo universal. Y entonces, Santo Tomás toma, bueno, él hace sus comentarios a Pedro Lombardo, qué sé yo, pero la estructura de la Suma Teológica es una estructura que, en cierto sentido, reproduce la estructura de que a partir del uno, que vendría a ser Dios, supongo, ¿no? Proceden las cosas y las cosas se retornan a Dios en ese movimiento. ¿Hasta ahí estoy bien, más o menos? Bueno, muy bien. Creo que explicaste mejor que yo la mayoría de las cosas, con muy buena capacidad de síntesis. En todo caso, complementaría lo que mencionás diciendo que por un lado, eh, el neoplatonismo es un movimiento importantísimo, es decir, a veces se degrada un poco esto pensando que el helenismo que sigue después de Aristóteles, que no deja discípulos directos, digamos, es como, bueno, versiones estoicas, epicúreas o eclécticas de Platón, pero después en los primeros siglos surgen figuras fuertísimas como Plotino, que es Claro, sí, sí. el iniciador, digamos, si se quiere, del neoplatonismo, Porfirio, su discípulo, que, digamos, no solo digamos, tiene un peso importantísimo sobre el tema de la lógica, sino que propone que a través de la filosofía se alcanza la salvación. Jámblico, discípulo de Porfirio, que contesta a su maestro diciendo que la filosofía no es suficiente y recurre, perdón, a los oráculos caldeos, que son unos textos de autor desconocido, pero hay como una compilación que entra en Grecia en el siglo segundo y realmente lo fusiona con el neoplatonismo, lo cual en algún caso fue malinterpretado como una visión mágica, pero no es así. Introduce el concepto de teurgia, que va a ser importantísimo para Dionisio, pero no nos anticipemos a eso. Quiero decir, estos neoplatónicos previos a Dionisio no son cristianos, todo lo contrario. Ellos ven al cristianismo
como una amenaza, en cierto sentido, porque pasó de ser perseguido a terminar siendo religión oficial y, en cierto sentido, el cierre de la academia en Atenas se debe a eso. Por eso, si bien Proclo es la figura importante, digamos, de este periodo, Damasio, que es su sucesor, el último, digamos, de los escolarcas de la academia, debe irse, digamos, hacia Siria por este cierre. Pero entonces, en cierto sentido, más allá, que podemos decir, así como San Agustín tiene una influencia claramente platónica en su pensamiento, los neoplatónicos influyen en algunos teólogos o pensadores cristianos de esa época, sin duda, pero es Dionisio el que hace una combinación de los conceptos centrales del neoplatonismo con una visión cristiana. En este sentido, también para comentar lo que decías antes de Santo Tomás, él toma las ideas de Dionisio. Los libros de Dionisio no tienen esta estructura para la Suma, sino, dicho sea de paso, lo que se llama el corpus, la cantidad de volúmenes de Dionisio es bastante pequeña. Disponemos de 4 libros y 10 cartas, lo cual, en cierto sentido, para quienes nos dedicamos a esto, lo hacen muy atractivo, porque en comparación con un Alberto Magno, que faltan como 150 años para que se termine de hacer la edición crítica de todo lo que escribió, es mucho más sencillo, digamos, no en complejidad, si se quiere, pero sí en cantidad. La obra de Dionisio cabe con todo el aparato de traducción en español en estos 2 libros. Dicho sea de paso, excelentísima traducción de Pablo Caballero, que ha trabajado con la edición crítica griega de Zujla, que es de los años 90, y de Heli Ritter, que hacen las ediciones críticas más actuales de la obra de Dionisio. Y entonces, estos 4 libros y 10 cartas tienen esta idea de la salida y el retorno, pero no están estructurados así. El más importante de ellos, podríamos decir quizás, que es el de los nombres divinos, que es un tema que ya existe, digamos, en el Parménides de Platón. Ahí se trata los nombres divinos. Y la preocupación filosófica en general, te diría, vos decías, esto de la salida y el retorno es un dato de la realidad, y mencionaste algunos ejemplos. Si se quiere, la preocupación filosófica en general, independientemente de la escuela, siempre va a partir de eso. No se trata de una abstracción, en todo caso, sino la metafísica, como es esto, de la causa primera y de la creación y sostenimiento, retorno de lo creado, se basan en el singular concreto, no son elucubraciones en abstracto. Entonces, esta experiencia común de que todo debería tener una causa que dé cuenta de su ser, es preocupación, digamos, podemos decir, de todos estos filósofos, de los neoplatónicos en particular, porque les preocupa poder explicar cómo es que existen múltiples cosas a partir del uno, y
esto no es un sitio menor, porque la explicación de lo múltiple a partir de lo uno conlleva un aparato que en algún caso de pensamiento no poco complejo, como Plotino en sus Eneas. Proclo lo toma de alguna forma y agrega en el medio otras entidades, pero en el sentido de Dionisio, ahí si vos decís cómo influye en la cultura, bueno, Dionisio es el que nos lega la palabra jerarquía, por ejemplo. Jerarquía es esta palabra de autoridad en lo sagrado, es una construcción de Dionisio que está repleto sus libros de lo que se llaman hapax o apax, que son palabras que crea el autor y que por primera vez se usan en ese idioma. Y Dionisio es un creador de hapax para poder describir realidades que superan al lenguaje, lo desbordan, diríamos, o quizás en algún concepto filosófico más actual, son fenómenos sobresaturados que exceden al lenguaje que lo precede. Entonces dice, voy a esto, ¿cómo lo describo? Entonces, uno de sus prefijos más habituales es el hyper o hiper, diríamos nosotros, quizás se traduce como super. Entonces Dios es súper esplendente, Claro. supra esencial. El lenguaje simbólico de Dionisio está plagado, no es una palabra plagado, es una palabra negativa, perdón, está desbordado de estos adjetivos o sustantivos en grado superlativo para recordarnos que el Dios a él está tratando de presentar en sus obras excede el lenguaje, excede, claro, los nombres que le pongamos, retomando el tema de los nombres divinos, son figuraciones de cómo se nos aparece a nosotros en el sentido, por ejemplo, del bien. Pero es más que bien. Belleza es lo hiperbello, pero está mucho más allá de la belleza. Es el ser, pero está mucho más allá. Es más, cada etiqueta que el lenguaje proporciona es excedida y Dionisio se vuelca a tratar de transmitir eso, incluso contradiciéndose, porque dice, Dios es esto, pero tampoco lo es, porque es más que eso. Cuando pienses en eso, si lo pensás así, ya lo estás encerrando, porque es más de lo que podés. La inefabilidad o incomprensibilidad de lo divino, de Dios, está en el centro de la obra de Dionisio. Pero si querés, dejamos esto por un momento para poder completar el pasaje de cómo este Dionisio, autoridad cuasi canónica, comentado en el medioevo, pasa a ser pseudo Dionisio. Claro. Como comentamos, Hipacio sospechó, pero las glosas de Máximo el Confesor y Juan de Sipdópolis le dieron como argumentos a los posteriores. Después, la traducción de Eriúgena se hizo ya como un texto incluyendo estas glosas. La edición crítica
trata de mostrar esto. Pero, ¿qué sucede? En ese acento que le pone más a la filología, si se quiere, primero el Renacimiento, donde Lorenzo Valla ya dice, che, no me suena esto. Yo esto lo veo en otros autores posteriores. Vos nombraste Proclo. Dos amigos con destino muy distinto, Erasmo de Rotterdam y Lutero, también ponen esto en duda, nada más que, bueno, Lutero lo hace de una forma un poco más negativa, no solo pone en duda la autenticidad histórica de Dionisio, sino que dice, Dionisio es más platonizante que cristiano, cosa claro. Que es un tema para conversar, quizás no en esta oportunidad, pero sin ninguna duda tiene una carga no tanto platónica como neoplatónica, lo que venimos diciendo, muy fuerte, pero no por eso es menos cristiano. Pero salteamos eso. En definitiva, esta sospecha incremental se termina de descifrar finales del siglo XIX, cuando dos estudiosos de renombre, Koch por un lado, Hugo Koch, y Stilmeyer por otro, trabajando por separado, llegan a la misma conclusión. En el capítulo 4 de los nombres divinos hay, cuando Dionisio habla del mal, prácticamente un copy-paste, diríamos hoy, una copia muy ad literam de un escrito perdido en su original griego, pero cuya traducción en latín se conserva, de Proclo, que se llama De Malorum Subsistencia. Entonces, en este capítulo 4 se sentencia que la impostura de Dionisio es un hecho imperdonable. Entonces, en cierto sentido, cae en desgracia porque no se le perdona, si se quiere, a este escritor, presumiblemente monje sirio, ajá, del 520, ajá, que se haya hecho pasar por aquel Dionisio. Por el Dionisio. Sí, podríamos agregar más cosas a la leyenda, como un abad de Saint-Denis, de Francia, que de París, quiero decir, que también, a propósito, para tener un poquitito más de prensa, Saint-Denis lo confunde con el primer obispo de París, con claro, lo cual hay, que es otro Dionisio, claro, mártir, pero que entonces contribuyó mucho a que se nublara quién era Dionisio, y hoy la verdad es que no tenemos muchos datos. Si recopilando, hay entre 16 y 23 hipótesis de identidades posibles, algunos como Stilmeyer dicen que es Severo de Antioquía, Hitler lo contradice, y bueno, hay distintos, hay quien dice que en realidad no existió Dionisio como persona, sino es un equipo editorial, diríamos hoy, o un grupo de redactores. En algún caso, esto es una tesis de Masucci que sigue el Anquila, que están al servicio de preservar, infiltrando el neoplatonismo en una cosmovisión cristiana para que sobreviva, y si lo hicieron, la verdad que lo consiguieron, y muy bien, pero quizás le atribuyen incluso el objetivo de implotar el nuevo pensamiento cristiano, desfondándolo con neoplatonismo, quizás
no solo para que sobreviva, sino para, dándole la razón a Lutero quizás, para infiltrarlo o envenenarlo, podríamos decir, con doctrinas espurias. Qué interesante, ¿no? Es eso interesante esa hipótesis. Sí, te puedo decir la contraria, digamos, de un amigo, Ernesto Mainoldi, de la Universidad de Milán, que dice, no, es un equipo editorial, pero es un equipo editorial de monjes de origen sirio que están en la corte de Justiniano, y lo que están haciendo es tratar de infiltrar, pero ahora de monofisismo, porque en esos momentos estas disputas, recordemos que los que llaman a los concilios son los emperadores, ¿no? Sí, sí. Y los que no quieren que haya cisma porque la autoridad eclesial y política están muy entreveradas en estas épocas, entonces fraguan a la base de los textos de Proclo y de algún otro, un fraude, digamos, editorial, donde acá está, esto lo escribió Dionisio, pero en realidad se produjo en la corte imperial. Dos tesis muy opuestas. Personalmente, yo creo que cualquiera que pase un tiempo frecuentando a Dionisio no puede reconocer ahí plumas diversas, no puede aceptar que sean distintas voces tan sincronizadas, porque este lenguaje simbólico de Dionisio, que se repite tanto en toda la obra, y que desborda el lenguaje mismo en su teología negativa, pero en su filosofía positiva, es la experiencia de una persona. Podemos no saber nunca, quizás, quién fue estrictamente, y quizás, y esto es lo que dice Baltasar, lo que dice Ratzinger como Benedicto XVI, quizás porque decidió suscribirse a un anonimato de no revelarse en un protagonismo, sino darle protagonismo al texto, y no es común esta pseudonimia que buscan algunos autores. No hablo de los presentes, que podrán tener motivos de todo tipo de intereses, pero de una época donde se hacía esto, se podía elegir un nombre ficticio. Lo cierto es que, por supuesto, a Dionisio un poco no se le perdona que habla con Timoteo y le dedica su carta. O sea, se mete dentro del personaje, digamos. Sí, pero... No solamente firma Dionisio, sino que se mete dentro del personaje a full. Como sí, dirían. pero es lo que haría un autor inspirado que busca que el mensaje trascienda a su persona. Es un recurso utilizado en aquella época, sí, que se usaba en la época. Y posteriormente después, algunas otras cuestiones. Por supuesto que no se trata solo del capítulo cuarto, después aparecen, digamos, en el estudio, aparecen otros temas. En un momento, cuando se habla de la profesión de fe, el símbolo que se cita ya está, no es posible que lo conozca en el siglo I, claro, porque es el credo de redacción del siglo anterior. O sea, ahora, Gustavo, te hago una pregunta. Es rara la ingenuidad de la Edad Media, porque me refiero, ¿no es bastante obvio que no era Dionisio? ¿O no les importaba a personas tan exactas y tan racionales, por ejemplo, como Alberto Magno, como Tomás de Aquino? ¿No les saltó, tan inteligente, ¿no? ¿No era evidente que no era aquel Dionisio? Bueno, eran tan profundos que habrán sentido casi a nivel intuitivo que el texto era posterior, ¿o no?
Yo creo que no, bien. porque si no lo hubieran dicho, Si no lo hubieran dicho, obvio. no se Ya la sumaron pregunta que hago, ¿no? Pero No, pero es buenísima la pregunta, primero porque uno le reconoce, ya te digo, la potencia, la voracidad intelectual omnívora de Alberto Magno, capaz de ir de la biología a la sí, botánica, un a brillante, la digamos. astronomía, eh, y sin embargo, que él comentó, comentó toda la obra sistemáticamente de Dionisio, y su primer amanuense fue Tomás de Aquino. Sí, sí, sí. El primer comentario que hace Alberto Magno de la obra de Dionisio es el de los nombres divinos, y la persona que lo escribió de puño y letra, él le dictaba a Tomás, porque en ese momento era su alumno en el primer periodo de Colonia en el primer viaje que hicieron juntos ahí. Después Tomás volvió al segundo periodo parisino. Pero lo interesante es que ese comentario primero figuró como de Tomás, porque los que reconocieron la caligrafía lo pusieron dentro de las obras de Tomás. Después se supo que no, que era de Alberto. ¿Qué sucede? Primero te decía, muchos no hablaban ni leían griego, entonces tenían que usar ya una traducción. Claro. Y las traducciones ya hemos visto que a veces tienen un nivel de traición al texto, Sí, en algún caso, en otro, al fundir en la traducción los escolia, le agregan un nivel de certidumbre, claro, que ya se recibe así, y por eso las ediciones críticas son tan importantes. Una primera edición muy importante es la de Chevalier, que recopila todas las traducciones y comentarios que existían hasta ese momento, que son 14, dicho sea de paso, Dionisio ha sido un autor retraducido y comentado en casi todos los siglos después de eso. ¿Qué sucede entonces? Te decía, primero, no es que se trate de una reverencia, si lo dice Dionisio, entonces es verdad. Estos tipos, y con perdón de la expresión coloquial, ¿no? Para gente de la estatura intelectual de un Tomás o un Alberto, primero, manejaban los textos de memoria. Entonces te dice, acá Averroes se equivoca por tal motivo y Avicena tiene razón, o Alfarabi y Al-Kindi, por decirte, los árabes. Es Tomás quien dice, mientras que Alberto siguió insistiendo que el Liber de Causis o el libro de la bondad plena, el libro de las causas de autor anónimo, se creía que era de Aristóteles, y Alberto siguió insistiendo en eso. Tomás dijo, a mí me parece que esto yo lo leí en algún lado, y dijo, le dijo a Guillermo Moerbeke, que lo traducía, le dice, esto es de Proclo, o es procleano al menos, y tuvo razón. O sea, si Tomás dijo eso del Liber de Causis, lo podría haber dicho de Dionisio. De Dionisio con otras pruebas, pero estrictamente no disponían en ese momento de los medios, de las bibliotecas para acceder y comparar ediciones, como de la metodología incluso con la que hoy se construye una edición crítica. Nosotros, por suerte, tenemos a disposición para consultar hoy digitalmente las copias del Parisinus Receptus del 847, si no me equivoco. Mirá. Están publicados en Galia, o sea, que está
soportado por el gobierno francés, porque es un tesoro ese manuscrito de la obra de Dionisio, que por supuesto está en griego, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradezco mucho esta entrevista, esta primera entrevista acerca del pseudo Dionisio y próximamente continuaremos ya con el contenido de su obra. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, un gusto conversar.